Eh, Bien, esta es la presentación del tema, el tema 5. Como veis, estos son los temas que vamos a desarrollar, aunque en principio voy a seguir de forma ilustrativa, pero los contenidos que tenéis en el temario. Primero una introducción histórica, como veis, después la justificación de la teodicea, el mal radical según Kant y la influencia de las teorías de Leibniz a Hegel. El esquema del tema ya lo sabéis, la consideración ontológica del mal, una introducción histórica, es lo que hicimos ya prácticamente el otro día. El próximo día veremos la justificación de la teodicea, el capítulo 3, ahí tenéis a nuestra amiga maléfica para que nos divirtamos un poco. Esa división de Leibniz que hizo clásica, el mal metafísico, moral, físico, el mal radical según Kant, pensar y creer en Dios después de Auschwitz, que será una presentación ya más particular, y el problema del mal en la filosofía analítica. Sin más, comenzamos entonces este primer punto, la consideración ontológica del mal, el primer apartado, que vamos a desarrollar en estos tres aspectos. La desontologización del mal, como veis, la antropologización del mal y este apartado último, teodicea y creación. Bien, en el primero, la consideración ontológica del mal, tenéis esta explicación de Leibniz. Leibniz es el que ha iniciado ese neologismo en sus ensayos de teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, de 1710, y es el que puso en curso esta denominación. En cartas, a veces él, se resiente de la mal comprensión del término. Algún autor hablaba de teodiceo, como si hubiera sido esta palabra un seudónimo suyo. En realidad es una teodicea con una justificación muy clara, y él la dice en latín. En concreto es la justificación de Dios ante el problema del mal. Christian Wolff es el que introduce esta nueva clasificación de la metafísica en ontología general y metafísica especial, como sabéis, y uno de estos apartados de la metafísica especial es la teología natural, que él publica además en ese año que ahí aparece en 2 volúmenes. Y tenéis este ecléctico de Picusen, que introduce ese nombre justamente de la teodicea en 1836. Es un historiador de la filosofía muy peculiar, ¿no? Responde propiamente no al concepto de Leibniz, sino al que nosotros le hemos ido dando. Por lo tanto, no circunscribiendo el término teodicea al problema del mal, sino también abarcando la misma justificación de Dios filosófica, y no solamente el tema del mal. Bien, empezamos entonces con esta distinción que ya hice el otro día. Voy a ir muy rápido y no quiero agotar mucho más el tiempo. Voy a mirar un momento el reloj para estar aproximadamente como hoy un poquito más de la media hora, pero para parar y hacer la explicación verbal todos juntos o las preguntas que queráis responder. El otro día ya introduje la distinta, comprensión del mal o el acercamiento diferente que del mal hace tanto la filosofía como metafísica de la religión. En la religión el mal se siente, se experimenta existencialmente, mientras que la filosofía no es que no se sienta, sino que no es esa la respuesta que quiere dar. Son dos respuestas diferentes al tema del mal. Tenéis ahí esa figura emblemática de la, cultura bíblica judeocristiana, que es el libro de Job. La pregunta mentalmente que hace la teología es la pregunta por mi salvación, el promé, que aparece en el texto que os he facilitado de Lutero, ¿no? Sin embargo, para que veamos dos formas diferentes, en la filosofía Kant planteará esta cuestión, como aparece en alemán, en la tercera pregunta, ¿qué me está permitido esperar? Y él la conecta naturalmente con la segunda, cuando yo cumplo el deber. La respuesta puede ser doble. En la filosofía de la religión, que además coincide su aparición con la filosofía de la historia y, como os he dicho, no es casual, sería la explicación subjetiva al esperar, moral, como creencia, y la filosofía de la historia en la perspectiva objetiva de ese mismo esperar. Entramos ya en este primer apartado, un desontologizar el mal. El segundo apartado, si recordáis, era la antropologización del mal. Es una perspectiva esta, la desontologización o relativización del mal, teocéntrica, por lo tanto es el punto de partida. Y ha recorrido toda la historia occidental, desde el Timeo hasta San Agustín.
El mal metafísico ha sido comprendido sobre todo en sentido negativo, es decir, como privación del bien y por lo tanto carencia del bien, vinculado a la imperfección, a la carencia del ser, la contingencia, la finitud, la mutabilidad, etc. En esta tradición, sin embargo, que es, como vemos, pesimista frente a la realidad, porque no puede, digamos, comprender la imperfección, siempre hay un rastro de imperfección, aunque se le quite el peso, pero no la posibilidad de que exista. Esa tradición se incluye, como digo, paradójicamente, a pesar de ser negativa, en una línea interpretativa, siempre optimista. Es decir, todo el conjunto de la realidad está dominado por la presencia del bien. Recordad este aserto medieval del bonum diffusivum sui est, el bien se difunde por sí mismo, ¿no? El mal es incorporado como una exigencia ante la gran riqueza del universo, ¿no? Lo vamos a ver en esos tres principios que antes el día anterior ya habíamos hablado de ello. El principio de la plenitud, el principio de la continuidad, el principio de la jerarquización. Los tres se entienden perfectamente, un universo pleno, cada ser tiene su peso, un universo que es una cadena gradativa, jerarquizada, desde los seres más ínfimos hasta el ente perfectísimo, el ente supremo, que es Dios. Bien, dentro de esa perspectiva histórico-optimista se trata de justificar el mal. El universo es presentado como una gran cadena del ser y ahí tenéis, no voy a hacer más explicitación de ellas, desde el platonismo y el neoplatonismo, recordad las Eneadas de Plotino, desde el 1 hasta el grado más ínfimo, que es la materia, la escolástica medieval, la filosofía natural del Renacimiento. Todos estos sistemas, incluidos de Leibniz, se apoyan en una concepción optimista de la realidad, ¿no? Fijar en la filosofía natural del Renacimiento o el mismo sistema de Leibniz o la idea de progreso que ahí aparece en la Ilustración y el Romanticismo no deja de ser un eco de esta vía del progreso, del optimismo, de la vía ascendente de la historia. O las mismas disputas biologistas, me refiero sobre todo en torno a la selección. La selección no deja de ser un mejoramiento de la especie, ¿no? Por lo tanto, las tres ideas fundamentales de este intento de desontologizar el mal es justificar el mal metafísico en cuanto a imperfección del ser, el mal como un residuo necesario en un universo sumamente perfecto, organizado, pero ese mal en el borde del sistema, cuasi un no ser, como se va a decir. Los intentos de antropologizar, relativizar el mal, siempre desde esa perspectiva, aparece sobre todo en ese sarcófago, tenéis la figura de Plotino, ¿no? El mal moral es el vicio, la materia es la que contamina el alma. Fundamentalmente el autor se dirige contra esta secta gnóstica, los valentinianos, que consideraban el mal un principio independiente, muy al modo de los maniqueos. Incluso en el ser humano había una tripartición, el hombre psíquico existiendo en el terreno y que refleja un gran drama superior, el dios malo, que es el demiurgo del hombre y del mundo, y el dios bueno que acaba triunfando. Esta visión gnóstica, de tipo maniqueo, aparece también en la consideración de un dios malo, tal y como también presenta el Selin tardío, o Jung con esa cara maligna de la divinidad. Incluso, como decíamos el otro día, muchas filosofías de la historia, hoy mismo con la situación que estamos nosotros atravesando, ven la situación de un maniqueísmo como un manejo, un engranaje siempre en la historia dominado por el mal. Por lo tanto, ahí tenemos como dos escuelas fundamentalmente. Occidente no aceptó nunca la igualdad ontológica entre el bien y el mal. Esto que hemos dicho del maniqueísmo o los mismos gnosticismos nunca constituyó, de tal forma que incluso la consideración eclesial fue de herejía, ¿no? El bien siempre constituye la idea fundamental del ser, el mal se relaciona, como acabo de decir, como una mera apariencia ligada a la finitud, a la contingencia de la vida. El discurso cristiano, que es cómo, digamos, evoluciona hacia una antropologización del mal, que vamos a ver a continuación. Dios solo es el responsable del bien, de la perfección, nunca va a ser considerado como autor del mal, únicamente si acaso lo permite. Por lo tanto, el mal deriva de la imperfección inherente a los limitados seres creados.
que tenemos, como os decía, esas dos escuelas, la patrística griega, que pone fundamentalmente el acento en el aspecto más metafísico del mal, como acabo de decir, como carencia de la creación, y la patrística latina, San Agustín, lo vamos a ver, Gregorio de Nisa, etcétera, una interpretación moral, es decir, el pecado como privación del bien, y por lo tanto ligado a la voluntad y a la libertad del ser humano. Los intentos de antropologizar el mal, relativizar de alguna forma también el mismo, siguen en esa misma línea perspectiva teocéntrica. Tenéis la figura de San Agustín, en la primera figura que tenemos del siglo VI, un fresco. Aparece fundamentalmente con la concepción suya particular de la privatio boni, es decir, el mal nunca, como acabo de decir, tiene un peso ontológico, sino que es algo negativo. El mal es aquello que se opone a las sustancias mismas de las cosas, hasta hacer casi que desaparecen. ¿Cuál es el presupuesto de esta concreción o de este planteamiento del mal como privación del bien? Pues el presupuesto es una naturaleza frágil, con tendencia a la corrupción, como estoy expresando, por lo tanto, contrario al ser, por lo tanto, como un no ser. San Agustín, en esa obra clásica contra los maniqueos, lo fundamental es el mal es lo contrario a la naturaleza de la cosa, que ataca su esencia, su existencia, pero nunca se le ha de conceder un peso ontológico. Y esto además enmarcado en un plan universal de salvación. La bondad suma de Dios no permitirá que este desorden, esta presencia del mal, sea completo. Es más, es que Él va a ordenar las cosas defectuosas en un plan universal. Fijaos que la consideración es casi del mal es estética y claro, a nosotros nos violenta en nuestra, digamos, concepción cultural el pensar que el mal pueda ser introducido como un aspecto que de alguna forma como que acentúe o complete la realización del plan universal. Dios no crea los males en cualquier caso, sino que los ordena de tal forma que puedan mejorar y perfeccionarse hasta su definitiva recuperación. Por lo tanto, ideas, el mal no es definitivo, Dios no es el autor en absoluto del mal, el hombre, con su libre albedrío, es el verdadero autor de sus males, eso es el intento de antropologización, y como el bien se identifica con el ser, no puede haber ninguna cosa totalmente mala, porque si fuera algo totalmente malo, eso es el no conceder al mal el peso ontológico definitivo, dejaría de ser sin más. El mal, por lo tanto, no es definitivo. El mal, además, es relativo. Puede que algo sea mal o malo respecto a algunas cosas y convenga, sin embargo, a otra. Y el ejemplo es el veneno del escorpión, ¿no? Que es malo para sí mismo, pero es... que no es malo para sí mismo, perdón, pero lo es para todos los demás. Hagamos una crítica, porque yo creo que es importante. Antes el de San Agustín, que lo creo que es clarificador de cuál es la postura de esta concepción del mal como privatio boni. Fijaos bien este texto de las Confesiones, y ciertamente para ti, Señor, no existe absolutamente el mal. Y no solo para ti, fijaos bien la comprensión agustiniana, pero ni aun para la universalidad de tu creación. Por lo tanto, nos falta la perspectiva, que es lo que va a decir Hume en los diálogos de la religión natural, en uno de los personajes, de Mea, porque nada hay fuera que irrumpa y corrompa el orden que tú le impusiste. Por lo tanto, hay un orden, un bien que prevalece frente al mal. Sigamos. Este es el último apartado, el de la teoría de creación, y por lo tanto, con esto culminaríamos la clase de hoy. El tema del cristianismo en realidad no es el de la teodicia, como os decía al comienzo de la presentación. Filosofía y religión tienen dos formas diferentes de abordar el mal. Para la teología, vamos a utilizar el cristianismo como vehículo, el creador nunca puede ser imputado del mal, no es responsable del mal. La criatura incluso no tiene derecho a constituirse en juez, como aparece en ese texto de Isaías. Hay quien litigue con su creador. Ahora bien, el mal puede oprimir al creyente. La cuestión entonces se torna en cómo compaginar la fe en Dios como creador y con esa increencia que rezuma la presencia del mal y que por lo tanto es una posibilidad. Para la teología solo Dios va a estar en condiciones, Dios es la respuesta al problema del mal. Y esa respuesta tiene que ver en una
unidad de lo que es la creación, la redención y la perspectiva escatológica. Que el mal haya aparecido en la creación no es la palabra última, la tendrá la redención, incluso esta no será definitiva hasta la llegada de la escatología. Por lo tanto, creación, redención y escatología es la respuesta que la teología presenta al tema del mal. Dos autores que me parecen son, digamos, emblemáticos. Uno es Calvar. Calvar va a decir, frente a la teología especulativa, que ésta solamente consigue una reinterpretación, un Deutung, de la realidad del mundo, a costa, fijaos bien de lo que dice Stor en su dogmática eclesiástica, de no dar importancia al lado oscuro. Es decir, la impugnación que este autor hace a la filosofía en realidad, a la teoría filosófica sobre el problema del mal, es que no tiene en cuenta el lado oscuro, que trata, de alguna forma, de suavizar, ¿no?, con su explicación racional. Calvar protestante es fundamentalmente antirracionalista. Panemer, ya fallecido, se centrará fundamentalmente en la posición de Leibniz, que es digamos, el punto más álgido de la teoría racional. El error para este autor de Leibniz habría estado en su consideración exclusiva de esa acción inicial. Lo veremos cuando tengamos la oportunidad de estudiar el sistema de Leibniz sobre el mal, su teodicea. Pero para este autor, Leibniz habría centrado solamente en la creación, intentando justificar la presencia del mal y seguir en la creencia de Dios, pero ha olvidado la actuación a lo largo de la historia. La propuesta que él hace, en vez de tratar de exculpar a Dios con argumentos racionales, como hace él, por esa deficiencia de las obras, habría que haber empleado la razón para seguir el camino trazado por el mismo Dios para justificar su divinidad. Este autor, Wolfgang Pannenberg, se centra sobre todo en la importancia de la escatología. Bien, ¿cuáles son las preguntas entonces que se hace en este apartado? ¿Cómo Dios no ha creado desde un principio un mundo sin sufrimiento ni culpa? De acuerdo, no le vamos a inculpar, pero ¿por qué lo permite? Esa es la gran pregunta, ¿no? Hay tienes autores como Clemento de Alejandría, el mal, el sufrimiento son vistos como consecuencia del pecado, es la línea que ha dominado en todo Occidente. Pero no basta decir que es el hombre en su voluntad el que trae el mal para exculpar a Dios, porque en último caso, ¿por qué Dios nos ha creado así, con posibilidad del mal, o como inclinación o tendencia a lo que Kant va a llamar el mal radical? Para contestar a esta pregunta surge esta doctrina de la providencia. Dios, de alguna forma, asume el riesgo del pecado y del mal, ¿a costa de qué? A costa de no suprimir la libertad. Sin querer el mal en sí mismo, Dios permite el mal como una condición para la realización de las criaturas. Es el lema clásico de la espiritualidad: de los males se sacan bienes, ¿no? El Leibniz es justamente, digamos, la expresión más clara de esta propuesta, incluso filosófica. Fijaos bien en estas dos, en esta frase. El mal permitido por Dios no era objeto de su voluntad, por lo tanto, Dios siempre es exculpado. Dios no quiere, con la voluntad, va a decir antecedente, ni como fin ni como medio, sino únicamente como condición. Y es que para Leibniz, lo veremos, hay una voluntad también consecuente, es decir, en lo que Dios no puede hacer, pero lo veremos en el momento oportuno. Seguimos con esta doctrina de la providencia para terminar ya esta explicación. Orígenes, el mal está dentro de esa idea de gobierno divino del mundo como una prueba puesta para los hombres de cara a su curación. Fijaos que recela en nuestra cultura contemporánea esta explicación un malestar, porque decir que Dios sirve de males es complicado, como después, si queréis, podemos dialogar. Gregorio de Nisa, la perspectiva es la creación. Dios permitió la caída del hombre en vistas a la redención. Fundamentalmente este discurso, estas afirmaciones van contra las tesis maniqueas que negaban justamente la creación del hombre por el Dios bueno. Y tenemos ya la culmen de esta doctrina de la providencia, que es San Agustín. Que Dios permita el pecado no es un asunto que atañe a la providencia de Dios, sino que hay que relacionarlo con la previsión de la victoria de Cristo, como ya antes habían dicho los otros autores. Por lo tanto, tenemos esta doctrina de la providencia y vamos a introducir, para finalizar, la crítica. Da la impresión, en todo lo que hemos visto,
que ante la presencia del mal se tiene una actitud como estética del mismo, una perspectiva, digo ahí, estética del pecado. El mal es comparado incluso en la ciudad de Dios por San Agustín con las manchas oscuras. Esas manchas son necesarias para resaltar con mayor belleza los colores del cuadro. Apoyado en el relato, por ejemplo, del Génesis, en el relato sacerdotal, Agustín acentúa sobre todo la bondad de la creación, haciendo del mal algo casi necesario. Fijaos que Agustín no llega a considerar el pecado, la existencia de los condenados, como algo necesario, el tema de la predestinación, que va a salir después en el agustinismo medieval y después en la teología protestante, sobre todo con Calvino. Pero de alguna forma San Agustín pone en peligro en las concepciones, algunas en las interpretaciones, la idea del amor de Dios a su creación, porque ¿qué Dios es este que permite la presencia del mal y además entendido de forma estética? Pues bien, ahí terminaríamos.